Yo soy diseñadora, ilustradora, bailarina y viajera. Así me defino, eso es lo que construye mis días y lo que ha hecho que entienda el mundo de otra manera. Em, como Diana, empecé también como mi migración hacia lo que es el diseño, pues cuestionándome un montón sobre el día a día y sobre lo que venía haciendo y sobre lo que había aprendido en la universidad. Yo ya llevo 10 años trabajando en el mundo del diseño, soy diseñadora gráfica, ¿no? Porque pues si bien el diseño es un mundo súper amplio, pues claramente tiene estos apellidos, ¿no? Que nos hacen enfocarnos en ciertos aspectos particulares de esta disciplina. Y como diseñadora gráfica siempre me cuestioné mucho, bueno, pero pues, ¿qué hay más allá de hacer algo estético, no? ¿O qué hay más allá de hacer algo bonito? ¿Qué hay más allá de crear una imagen, de responder a una campaña, de hacer un comercial, no sé? Y por eso nunca quise trabajar en ese mundo. Entonces, afortunadamente, desde que estuve en la universidad y empecé a hacer prácticas, entré a un mundo que acá no era muy conocido y era el pensamiento visual y el storytelling, ¿no? Y cómo empezar a integrar eso. Empecé a entender cómo integrar eso al diseño gráfico, ¿no? Porque al fin y al cabo me di cuenta que esa era la base de poder crear universos visuales potentes y que pues que nos ayudaran como a también a empezar esta transformación y esta migración um, de disciplina. Entonces, empezando con ese cuestionamiento, pues yo me contesté y creo que aún me sigo cuestionando todo el tiempo y sigo contestándome constantemente y estas respuestas van cambiando. Pero a raíz de eso, de cómo entender de cuál era la finalidad y por qué había estudiado diseño y cómo podía empezar a alinearme un poco más con el pensamiento que yo tenía, em, pues dije, bueno, lo primero es entender que el diseño y el diseñador se deben ir transformando para responder a las problemáticas que nos ocupan como sociedades. Diana hablaba mucho de eso también y como, y la intervención de la decana también, como el mundo está cambiando constantemente, ¿no? Y cada vez lo hace más rápido. Y el diseño y por ende el diseñador debemos hacer lo mismo y estar como a ese mismo ritmo también, porque al fin y al cabo, si nosotros no estamos como en armonía o entendiendo las sociedades a las que pertenecemos, pues realmente nuestra profesión creo que no existiría ni siquiera, ¿no? El diseñador realmente se nutre y su trabajo nace de, pues, de generar soluciones para las sociedades, para nosotros como humanidad. La segunda respuesta que me doy constantemente es que sin importar el apellido que tengamos como diseñadores, la finalidad, hay unas finalidades que compartimos. Y si bien emocionar y significar son unas muy importantes, desencadenan en que sea lo que sea que hagamos, proyectemos soluciones que sirvan, ¿no? Que realmente solucionen, que realmente atiendan a lo que se nos está presentando día a día. Como diseñadora gráfica y que ya lo dije, fue como, pues bueno, ¿qué hay más allá de crear una imagen estética? Y por eso empecé a ver al diseño gráfico, visual, como, bueno, cómo lo llevo más allá y cómo puedo empezar a hacer que tenga un valor más allá de lo estético y que sirva un montón las soluciones que estoy proyectando a las problemáticas que se me presentan. Lo otro es entender el diseño como un brazo articulador que nos permite unir muchas disciplinas y materializar cosas de esas disciplinas. El diseño se vuelve como ese puente entre disciplinas que parecen distantes, pero que cuando el diseño entra logra unirlas y logra materializar
Eso es algo súper valioso que he entendido, y he entendido también cuando decidí que quería aprender y nutrirme de otras disciplinas, ¿no? Los diseñadores a veces tendemos a ser muy introvertidos y a trabajar como mucho también, pues, por lo que compete, ¿no? En el computador, en nuestro taller, o bueno, pero abrirnos y empezar a ir como a estos otros terrenos aparentemente desconocidos, pero en los que el diseño puede unir y materializar, eso me pareció demasiado revelador y hecho posible que genere soluciones que, bueno, luego les mostraré. Y es un eje transversal porque realmente todo es susceptible de ser diseñado. El diseño, también por eso esa gama tan amplia de apellidos que tiene, ¿no? Y nos podemos casi que entrar en cada aspecto de la vida del ser humano, y no solo del ser humano, del mundo, para generar soluciones allí. Entonces, tenemos una oportunidad impresionante de incidencia en nuestros entornos, porque precisamente tenemos un espectro tan amplio y en campos de acción. Bueno, y al procurar el entendimiento del mundo y sus constantes movimientos, pues podemos empezar a ver y proponer esos caminos transformadores. Solamente al cuestionarnos y al estar como todo el tiempo indagando sobre los contextos a los que pertenecemos y a los que no, pues vamos a poder proponer esos caminos transformadores que nos van a ayudar a abrirle el espectro, a integrarnos con otras disciplinas, a generar soluciones mucho más apropiadas. Entonces, el movimiento, las dinámicas van muy de la mano de esos cambios que queremos generar. Yo, o sea, yo creo que muchos ya se han visto también esta serie y Diana, de hecho, puso un ejemplo de esa serie también, y es Abstract en Netflix, y creo que los ejemplos que muestran ahí son muy chéveres, y yo ya conocía a esta diseñadora que les voy a presentar, pero cuando vi el capítulo de ella y entendí mucho más de dónde nació, como su inquietud y cómo ella empezó a aplicar todo esto pues a lo que hace, me pareció increíble, y la considero una diseñadora en constante movimiento, y por eso quise traerla después de esta primera parte, porque siento que ella hace todo lo que expuse anteriormente, y es Neri Oxman. Ella une diseño, biología, computación, ingeniería de materiales, arquitectura, ¿sí? Ella es profesora del MIT, del diseño, del laboratorio como de innovación, y se enfoca mucho en generar materiales que respondan a sus contextos, ¿no? Entonces experimenta un montón, une todas estas disciplinas, y creo que es un ejemplo perfecto de cómo al abrirnos al mundo y empezar a entender que nos complementamos con las otras disciplinas, pues podemos llegar a soluciones increíbles que además atienden a las problemáticas que estamos viviendo como humanidad y que son muy diferentes a las de hace incluso 5 años, ¿sí? Vamos súper rápido como sociedad, y es muy importante nuevamente que estemos como en esa ola, ¿no? Moviéndonos ahí, surfeándola todo el tiempo. Transformar a la sociedad. Bueno, ¿qué es eso de transformar a la sociedad y cómo el diseño entra ahí, además de empezar a cuestionarnos y entender nuestro rol, los posibles roles que podemos tener ahí? Pues el primer paso, que creo que esto es bastante obvio, pero a veces no lo usamos en nuestros procesos, es entender qué es la sociedad, ¿no? ¿Quiénes la conforman? Además, yo siempre hablo de sociedades porque somos muchas, y cada una tiene sus particularidades y depende del lugar, el país, la hora, las experiencias, la historia, ¿no? Entonces, entender eso y cuál es el rol que ocupamos en ella, o el rol que podríamos ocupar en ella incluso, ¿no? Porque de ahí nace, bueno, yo aquí qué puedo hacer, cómo puedo aportar desde lo que sé, ni siquiera, y desde lo que me gusta.
ni siquiera tengo que cambiar mis gustos o lo que sé para poder incidir. O sea, no quiere decir que si yo soy diseñadora gráfica, entonces para poder incidir me tengo que volver diseñadora de materiales. O sea, desde el apellido que cada uno tenga y el interés que cada uno tiene, pues listo, me sitúo en esta sociedad y qué puedo hacer o qué puedo llegar a hacer desde lo que me gusta. Pues porque así es que lo vamos a disfrutar y vamos a poder llegar a hacer algo muy valioso. Y a veces uno, digamos, yo me cuestionaba mucho eso porque uno tiende a compararse un montón y decía como, bueno, no importan lo cortos que sean los caminos, o no importa si solamente estoy incidiendo ahorita con esto en 10 personas. Eso es demasiado importante y demasiado valioso, ¿sí? A esas 10 personas uno les cambió su realidad y ellas a su vez van a cambiar otras realidades y esto se va a volver exponencial y en el siguiente proyecto puedo impactar la vida de 50 y después de 1 millón de personas. Pero como no importan lo cortos que parezcan esos caminos, son igual de valiosos y cada uno va a ser como un aprendizaje para llegar a más y a más y a más. De ahí que tenemos grandes oportunidades de incidir, ¿no? De plantar semillas en cambios de comportamientos, de inclusive hackear la Matrix, de intervenir en entornos, porque somos transversales y podemos llegar a muchos lugares. Este es un ejemplo que me gusta mucho y también es lo que permite la tecnología también, como Diana no lo expuso, y es, bueno, en que usamos nuestro tiempo en redes y conectados, pues, online. No tiene que ser necesariamente en redes, pero también ha sido como súper bonito poder empezar a conocer iniciativas de otros lugares que si no fuera por estas herramientas no las conoceríamos. Yo soy fan de esta iniciativa que se llama Madiba and Nature y ellos lo que hacen es, bueno, después de una inquietud de, bueno, esto es en Camerún y África, de hecho estoy trabajando en un proyecto que habla sobre esto, sobre como el desperdicio de plástico que generamos en el mundo. África, si bien no lo produce, es uno de los que más tiene desechos de plástico. Y pues acá podemos ver una foto que muestra cómo están invadidos de plástico. Y un chico dijo, bueno, ¿cómo puedo empezar a limpiar mi comunidad? Y lo que hizo fue empezar a recoger como botellas, invitar a la gente a que lo ayudara a recoger botellas, pero después de que las recogía, bueno, ¿qué hago con ellas? ¿No? Si no tenemos plantas de procesamiento para el plástico, son demasiado costosas, eso se vuelve otra problemática también. Entonces dijo, bueno, ahí entró el diseño, ¿no? Ahí, y entró el diseño de una manera que uno dice, bueno, ¿quién va a tener toda su casa en botellas de plástico? Pues eso es empezar a hackear la Matrix, empezar a cambiar por comportamientos en las sociedades, sí, empezó a mostrarle a la gente cómo pueden empezar a salvar su comunidad, incluyendo eso en sus comportamientos, ¿no? Empezando a cambiar las maneras incluso en las que le venden a uno que tiene que arreglar su casa. Y de ahí, bueno, lo primero que él hizo fue unos botes, entonces pues para que los pescadores salieran al río, al mar, todo esto, y luego empezó a ampliar esto como a una línea de diseño de interiores para que la gente pues pueda usar los desechos y los integre en su día a día. Esto también hace un cambio de pensamiento en, bueno, no voy a permitir que sigan contaminando mi espacio porque mi territorio, porque ahora ven el desecho también de otra manera, ¿no? Entonces, ver nosotros cómo podemos empezar a ser parte de este tipo de soluciones en nuestros entornos. Ahora pues nada, yo soy muy de hacer, muy práctica, entonces quiero como darles unos tips de que yo he aprendido de cómo abordar proyectos desde una mirada que busque transformar. Cosas que he aprendido en estos 10 años en ensayo y error, porque pues yo aún no me he ido a estudiar algo más que mi pregrado. Todo ha sido con la experiencia, con las personas que he conocido, con
empezar a estar en entornos que no solamente sean de diseño gráfico, sino empezar también como a abrir, como ya lo decía. Entonces, para mí el primero es identificar el verdadero corazón del proyecto. Y si bien eso puede ser muy obvio, por lo general nosotros lo que hacemos es identificar el qué y el cómo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto y cómo lo voy a hacer? ¿No? Y uno cree que en el qué está como ese corazón. Em, Porque llegar a respuestas en un para qué o en un por qué, pues son un poco más difíciles y además tienen muchas capas, ¿no? Pero realmente lo que nosotros debemos identificar en todos los proyectos que hagamos, por más chiquito que sea, es su causa última, su finalidad última, que esto por lo general tiene a quién va a ser nuestro usuario final. Nuestro usuario no es el cliente, sí o no es la persona que nos llamó para desarrollar cierta cosa, sea cual sea la rama del diseño. Es la persona que va a estar directamente impactada al final de la cadena de todo eso que vamos a hacer. Y por lo general no llegamos hasta tan profundo. Y eso es muy importante porque ahí vamos a saber con cualquiera de estas acciones, mm, pues si lo que nos pidieron realmente atiende o si más bien nos aventuramos a hacer un pare y decir, bueno, vea, entendimos esto y creo que la mejor solución es esta. Nosotros como diseñadores realmente, más que para hacer, deberíamos estar para proponer esos nuevos caminos, para proponer esas nuevas miradas, porque tenemos una vista particular del mundo. La vemos sí o sí, lo vemos diferente, lo vemos con otros matices, lo vemos desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas. Entonces deberíamos usar eso para más que hacer, que es es un camino, ¿no? Hacer es un camino, pero proponer es el inicio, ¿sí? Y siempre va a estar ahí. Y deberíamos atrevernos a ir más allá, a ir a ese propósito, a esa causa, a esa razón de ser de las cosas para poder generar soluciones más empáticas, más cercanas. Mm, el segundo tip es aprender, desarrollar y aplicar metodologías de y para el diseño. Como les digo, yo solo hice el pregrado y todo esto lo he aprendido leyendo, buscando, investigando, conociendo gente. Y en eso me di cuenta que hay muchas metodologías y hay muchas herramientas que tenemos que nos sirven para empezar a abrir ese espectro, ¿no? Para poder empezar a abrir como ese cono y decir, bueno, tengo todas estas posibilidades y voy a escoger algunas, las que me sirvan dependiendo de mi proyecto. Porque si bien la academia, claro, se esfuerza un montón para formarnos en muchas competencias, el mundo va cambiando todo el tiempo, todo el día van saliendo nuevas cosas y ahí se vuelve nuestra responsabilidad como estudiantes, como profesionales, empezar a investigar y a descubrir nuevas herramientas para poder también generar nuevas soluciones. Aquí les pongo algunas, ¿no? Y sobre todo estas son las que yo más uso, hay un montón más, pero incluso todas estas, unas se desprenden de otras y todas podrían ser parte de un mismo proyecto también, dependiendo lo grande o lo chico que sea. Nos ayudan también precisamente a fortalecer ese proponer que para mí es lo más importante y es lo que va a hacer la diferencia en todos los proyectos que hagamos. Estas son algunas empresas o iniciativas de las que yo soy fan y que me inspiran un montón siempre, a las que voy también siempre como para buscar referencias de cosas con las que siempre están muy a la vanguardia de los desarrollos en tecnología, en diseño, en innovación, en sociedad. Entonces, pues se las comparto para que pues les echen un ojito. Y hay de todo. Y por último es cuestionarse un montón cuestionarse y madurar un montón las ideas. Yo siempre, digamos que lo que me pasaba mucho al inicio, cuando estaba empezando a trabajar ya en diseño y que
antes de ser directora de diseño. Quería hacer las cosas muy rápido, ¿no? Y creía que, que hacer las cosas rápido y tener la solución súper rápido era lo que me iba a diferenciar o lo que me iba a hacer ser muy buena diseñadora, que era una de las cosas que me iba a hacer ser muy buena diseñadora. Y con el tiempo he aprendido, claramente también por el tipo de proyectos en los que empecé a trabajar y por el tipo de personas con las que empecé a trabajar, fue que el tiempo es el mejor amigo de los resultados que podemos tener, de unos resultados conscientes, de unos resultados que duren, que perduren, ¿sí? También eso es una invitación a que tratemos de que el diseño que hagamos en cualquiera de las áreas que hagamos sea un diseño que dure, que perdure y que de verdad se integre a la vida de las personas, ¿sí? Yo en la universidad aprendí mucho cómo hacer diseño muy efímero y muy rápido, que en ciertas ocasiones funciona, pero creo también por hacia dónde va el mundo y hacia dónde vamos como humanidad y por el daño que le hemos hecho al planeta y los esfuerzos que estamos haciendo por repararlo. eh, las soluciones que generemos deben ser soluciones que perduren para que generen el menor impacto posible también, dependiendo del área, por supuesto, pero digamos yo desde el diseño visual quiero hacer un diseño que perdure y que de verdad ayude a que el pensamiento de la gente evolucione y no cosas súper efímeras que solamente están llenando como el disco duro de basura, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y cómo lo he aplicado? ¿Cómo lo he aplicado yo? Yo creo que para mí, a mí se me hace muchísimo más cómodo hablar desde mi experiencia y desde lo que yo misma he desarrollado. Em, bueno, aquí les comparto como un par de ejemplos. Este proyecto es súper bonito. Lo hicimos ya creo que va a ser 2 años. em, con la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá. Ellos tienen unas vans que son estas, en las que recorren la ciudad para que la gente conozca las soluciones, como los servicios que tiene el distrito en materias de justicia y seguridad, ¿no? Entonces, hasta si te robaron la bici, como, no sé, si hay violencia doméstica, entonces ahí hay abogados, hay asesores jurídicos, está la policía, como que, y ellos van con esta van por toda la ciudad, pero esto se veía así. Sí, era como una van azul brandeada con la alcaldía y nadie se acercaba. Y por lo general hay dos policías en la entrada parados. Entonces, pues nadie quería acercarse a esto. O sea, es algo como que no es empático, que no se está integrando al espacio, que no me está invitando como ciudadano vulnerable, ¿no? Porque si voy allá es porque tengo algún problema que me queda, ya sea en mi comunidad, en mi familia, y no me invitaba como a acercarme a buscar una solución. Entonces, lo que hicieron fue buscarnos, esto lo desarrollé con la empresa en la que trabajaba antes, para que generáramos un espacio empático en el que la gente no solamente como que fuera a buscar soluciones, sino que también participara y diera respuestas para que la secretaría pudiese generar nuevos servicios y fortalecer los que ya tenía. Entonces, querían todo, ¿no? Y este es un proyecto en el que uno dice, bueno, como diseñador gráfico, ¿yo qué puedo hacer? Pues solo poner esto bonito y ya, ¿no? Como, bueno, yo hago la imagen y ya con eso, pues los demás mirarán, pues, ¿no? Yo entro al final. Eso lo hubiese pensado yo cuando estaba en la universidad y tú 2 años después. Pero ahora yo dije, bueno, ok, el proyecto está chévere y sí, para mí lo estético es súper importante porque igual esa es mi formación y soy gráfica visual, pero con todas estas metodologías que les mostré anteriormente, que he aprendido, dije, bueno, apliquemos todo esto acá, ¿no? Y qué vamos a proponer desde el inicio. Y quise la invitación, otra invitación, como la décima, es que siempre busquemos entrar a los procesos desde el inicio, desde que podamos hacerlo. Eso es muy importante porque las soluciones a las que vamos a llegar van a ser súper inesperadas.
para el cliente o incluso para el mismo equipo y para uno mismo. Uno no se va a quedar con lo primero que se le ocurre, porque además cuando uno empieza a usar metodologías en diseño, el cerebro explota en posibilidades. Y además porque vas a entender muy bien no solo tu punto de vista, sino el de todo el equipo, el de las otras disciplinas que están ahí y también el de las personas a las que va. Porque todo esto empezó haciendo una investigación. Yo, el proyecto duró 6 meses y yo en 3 meses no diseñé, pues no diseñé en el computador, ¿no? Diseñé metodologías, diseñé focus groups, diseñé otro tipo de herramientas que me permitieran llegar a otras soluciones. Entonces, lo que generamos fue pues la identidad, ¿no? Esta es la identidad y también lograr como que la alcaldía nos dejara implementar algo así, pues también fue muy chévere. Y todo esto fue pues también por la investigación que hay detrás de todo esto. Hicimos todo un material de apoyo para que los facilitadores y las personas que estaban en la van pues pudieran también como alinear su discurso, para que pudieran todos como atender de verdad las necesidades de las personas. Entonces se desarrolló material para ellos, porque al fin y al cabo, para generar el entorno de participación diferente, pues tenemos que hacer que las personas que lo van a facilitar pues se sientan bien, lo entiendan y se apropien de él. Entonces desarrollamos material visual para todos ellos. Estos son manuales, este es material que ellos, pues nada, en el que podían ir a referenciarse, encontrar casos, se hicieron juegos pues para que ellos pudiesen implementar las soluciones que habíamos dado. Y ahí entendí que, luego todo eso entendí que los impactos que podemos generar en las comunidades son muy, muy, muy valiosos si vemos a través de sus ojos y no de los nuestros, ¿sí? De nuestros sesgos, de nuestros estereotipos, de cómo nosotros creemos que debe ser la solución. Pues porque a uno le distraen un proyecto y uno de buenas se empieza a imaginar cosas, pero se las está imaginando desde, valga la redundancia, los imaginarios de uno. Cuando uno sale a la calle, empieza a hablar con la gente, habla con los facilitadores, habla con las personas del barrio que no se acercan a la van, hace focus groups, empieza a implementar como otras cosas, pues empieza a ver a través de los ojos de ellos y se da cuenta que la solución que uno generó, pues de pronto no era, estaba chévere, pero iba a durar, iba a generar el impacto que se necesitaba, tal vez no. Y adicional a esto, entonces, bueno, el core del proyecto era generar espacios más empáticos para acortar esta brecha que había entre la van y la gente. Entonces, lo que hicimos fue aquí incluir más disciplinas como la tecnología, como la pedagogía, en generar dispositivos de participación para que la gente, antes de entrar a la van, lo que hiciera fuera jugar. Y en ese jugar, eh, en esa pedagogía, nos fuera dando también información para poder mejorar los servicios, ¿no? Que será también uno de los objetivos iniciales por los que nos habían llamado. Entonces la gente veía cosas tecnológicas, pero entonces también veía juegos que le recordaban a la niñez y hacía también como que esto fuera un espacio mucho más empático. Se les daba, se les regalaban cosas también, pues porque a la gente, pues bueno, uno ser humano, pues le gusta también que lo atraigan con cositas chéveres. Digamos que se usó la tecnología, pero también haciéndola en un entorno en el que no nos, o sea, el usuario no se sintiera tampoco ajeno. Entonces usamos materiales también, el uso de materiales aquí también fue súper importante, diseño industrial. Entonces empiezan a ver como todas estas disciplinas que empiezan a intervenir y no fue como, mira, yo hago, tú haces, sino esto eran sesiones en las que todos ideábamos y en las que todos construíamos, porque por muy sencillas que se vean las soluciones, pues para llegar a este tipo de cosas, pues se necesita, como no, estar en constante conversación, eh, todos.
Entonces, pues bueno, ese fue un ejemplo muy chévere en el que también entendí que nosotros exigimos mucho como a la institucionalidad, exigimos mucho al Estado, exigimos mucho a los demás, pero ¿cómo podemos empezar a identificar esas oportunidades para poder entrar a este tipo de instituciones y que se vuelvan esa puerta para que a través de nuestro trabajo podamos incidir? Las instituciones públicas son una puerta increíble para poder como ser agentes de cambio y proponer nuevas ideas y pues cada vez están más abiertas a ellos. Lo digo por experiencia, entonces creo que ese es un punto. No se trata como de alejarnos de esas instituciones, sino ver cómo puedo entrar y traer este pensamiento diferente. El otro proyecto fue Lab Futuros y lo que queríamos aquí también era generar espacios de participación, pero esto era para sector privado, la anterior era sector público. Pero lo que querían también es el sector público y el sector privado, los dos están a extremos y nosotros como ciudadanos estamos en la mitad y los dos están súper alejados, ¿no? Entonces, ahora están queriendo como empezar a acercarse a ese centro. Y fue muy bonito porque aquí también tuvimos que diseñar un entorno de participación, pero para que la gente reflexionara acerca de cómo toma decisiones y así poder generar un mejor futuro. Claramente, pues porque la compañía necesitaba hacer mejores servicios, pero pues si nos damos cuenta, sector público, sector privado, los dos quieren hacer mejores servicios para que nosotros como ciudadanos, pues como que nos integremos más a ellos. Entonces acá también fue como hacer investigación, hacer sistemas de participación en los que la gente, pues, bueno, nos iba dando respuestas y eso, entonces aquí entra la estadística también, pues porque toda esta data se tiene que analizar y va directamente a toma de decisiones. Pero todo empieza como con esto, ¿no? ¿Cómo hago que a través del diseño, cómo hago para que estos espacios, que por lo general puede ser un formulario que te llega al correo, ¿no? ¿Cómo propongo soluciones para que esto no sea un formulario que te llega al correo? O de pronto, si bien la tecnología nos ayuda un montón, las personas, digamos, a las que queríamos llegar acá, un rango de ellos no usaba internet, no les llegaba. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer esto en un entorno en el que esto viajó por Colombia? La gente se sienta amena contestando esto, pero además son preguntas fuertes, o sea, no son preguntas que uno contesta como en un minuto y ya, sino que, bueno, ¿cómo hago que ese entorno para que una persona reflexione sobre su vida, pues se vuelva ameno, ¿no? Y entonces acá, bueno, son las áreas de la vida en las que los seres humanos nos desarrollamos, que es actividades, finanzas, transporte, familia, todo esto. Entonces, cada método de respuesta, dependiendo el área de la vida, pues se relacionaban, ¿no? Entonces, en actividades son fichitas como de juego, pero en salud eran manillas de hospital, como este tipo de cosas. Entonces también como empezamos a jugar con esto, también pues se les regalaban como paleticas a la gente para que se acercara. Nos gusta que nos recompensen y entender eso también es muy importante. Y por último, tengo este proyecto que salió hace una semana, que me parece muy chévere porque si bien mi aporte ahí fue absolutamente estético. Dije, bueno, va a ser estético, pero únicamente estético, pero voy a hackear el sistema. Entonces, esto es con el DNP, que es el Departamento de Planeación Nacional, y la Procuraduría, y ellos van a hacer el primer Congreso de Innovación Pública en Colombia. Y lo que yo dije, bueno, voy a hackear el sistema desde acá con lo visual, si es la única oportunidad que me van a dar. Y lo que hice fue generar el universo visual para el evento. Y como quedó, ningún evento público ha quedado acá en el país, entonces pues les quiero mostrar el videito.
Y yo con eso quedé súper feliz porque dije, bueno, unas entidades públicas como esas se arriesgaron, escucharon la voz de una diseñadora que lleva años trabajando en esto y le compraron la idea de, bueno, veámonos diferentes y acerquémonos diferentes y generemos un entorno diferente público para que también la gente que va a estar aquí como que interactúe de otra manera y desde el inicio sienta que está en un espacio en el que puede construir y pensar diferente. Em, entonces, pues por eso, para empezar a transformar es necesario abrir diálogos que generen puntos de encuentro para hacer visible lo invisible, porque pues em, lo obvio está ahí, ¿no? Y ya lo vemos y supuestamente ya está todo inventado. Yo no sé si eso sea cierto. Eh, creo que siempre hay oportunidades para reinventar, inventar y haciendo visible lo invisible, pues creo que la tenemos ganada. Marta, yo no estoy de acuerdo contigo, no, no todo está inventado. Afortunadamente lo que necesitamos de diseño, Exacto, sí, por eso en yo, o 10 sea, años no sabemos qué va a ser, afortunadamente vamos a tener trabajo. y es que dicen, o sea, lo que dicen es que todo está inventado, Yo no pero creo. yo tampoco creo que todo esté inventado, creo que siempre hay oportunidades. Claro, dentro de 10 años vamos a tener unas necesidades que ni siquiera sospechamos y que vamos a tener que solucionar los Pues diseñadores. imagínate, o sea, imagínate que en un estudio de futuros que hicimos, dice que las profesiones que van a desarrollar los chicos que están ahorita en la universidad no se han inventado. Y eso para mí fue como, wow, o Claro. sea, es una cosa impresionante. Entonces, pues bueno. Bueno, Marta, tenemos un espacio muy breve para preguntas. Hay dos preguntas, una que hicieron en algún momento, yo no estuve atento, entonces no sé a qué se refería exactamente, que dice qué es lo que alimenta perdona, que es que no alcanzo a leer, ese mismo pensamiento diferente del diseñador. Ahora, cuando estabas hablando de cómo alimentar el pensamiento, no desde el diseño, sino como de muchas, eh, ¿cómo se dice? Fases, o por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que alimenta ese mismo pensamiento diferente del diseñador? ¿Qué es lo que alimenta ese pensamiento? Lo Creo que hace es diferente. precisamente salirse del diseño, aprender otras cosas, ¿sí? Tener hobbies diferentes, tratar que en los proyectos en los que uno trabaje, pues hayan personas también con otras disciplinas, ¿no? Yo trabajo mucho con comunicadores, con ingenieros, entonces este tipo de cosas también hacen que mi manera de ver el mundo amplíe. Y si no tienes en tu trabajo la oportunidad de trabajar con personas de diferentes disciplinas, pues empezarse a interesar por otras cosas, ver documentales de otras disciplinas, hablar, no sé, meterse a cerámica, meterse a un curso de robótica, como cosas así que lo pongan a uno a trabajar en cosas diferentes a lo que uno está todo el día, que es el diseño, pues. Si no, un diseñador definitivamente tiene que tener una gran cultura porque pues, va a Sí. responder ante unas necesidades que muchas veces ni sospechamos. Aquí hay otra pregunta, bueno, esa pregunta era de Juliet Arce Clavijo, también hace ella misma una pregunta que dice, tú ya lo has expuesto de muchas maneras, pero qué bueno centrarlo. ¿Cuál es la metodología de diseño que utilizan sus proyectos? Parece muy fácil y muy sencilla. Pues yo mostré ahí como 10, ¿no? Pero las que más uso es Design Thinking. Esa para mí es importantísima. Y también ahorita estoy usando mucho como prospectiva y futuros, ¿no? Entonces, esa también porque nos genera un espectro muy grande de posibilidades, ¿no? Y de diferentes caminos, partiendo de uno mismo, a qué posibilidades podemos llegar. Entonces, ese también lo uso mucho. Y por los proyectos a veces que llegan storytelling también, es como Ese súper. perspectiva y futuro es como imaginarnos el resultado y empezar a echar para atrás o Sí, cómo lo... digamos que uno parte de este punto, llega al centro donde hay muchas posibilidades, que son las perspectivas, ¿no? Y desde Sí, ahí podemos entonces empezar a los dos focos, ¿no? Porque además uno dice futuro, pero son futuros. Realmente sí. cuando uno abre este espectro y hace las perspectivas, pues eso lo lleva a diferentes puntos de fuga, por decirlo así. Entonces, sí, es como pararse en esas posibles ideas y empezar a correr hacia atrás y hacia adelante, de a poquitos.
digamos que enmarcado dentro de lo que es el pensamiento estratégico, ¿cierto? Tener en cuenta el error amigable, tener en cuenta que la realidad puede cambiar en cualquier momento. Total, el prototipado es súper importante, iterar un montón, por eso el tiempo es tan importante en nuestros procesos, ¿no? El tiempo y el poder madurar esto y hacer todas esas pruebas es súper importante. Me hiciste acordar de una discusión que tuvimos con algunos estudiantes en algún momento que cuando implicábamos la perspectiva metodológica de entender bien el problema, de llegar a muchos aspectos y no sé cuántas. Y me dice un estudiante, pero el resultado lo tengo que dar en 5 minutos. ¿A qué horas voy a aplicar toda esa metodología? Le dije, no, pero uno se va apropiando de esas herramientas. Exacto. Sí, y uno las va cortando y va entendiendo a veces cuáles son los puntos que debe tratar dependiendo del proyecto, pero pues toca practicar, ¿no? Eso toca practicarlo y toca usarlo constantemente. Sí, yo creo que la metodología siempre será una preocupación del diseñador, pues, y sobre todo desde la visión de un estudiante. Pero yo Total. también creo en que los proyectos apropian sus propias metodologías. No sé qué piensas de eso. Sí, pues mira que de hecho hacia allá iba y es que yo he aprendido muchas, ¿no? Pero también tengo las mías propias, porque uno las puede construir de lo que les ha visto que les sirve más de las demás. Entonces, también es como a perderle ese miedo al conocimiento que uno va adquiriendo y también a poder moldearlo, porque pues estamos hablando de transformación, ¿no? Y no es estática, y pues requiere esa iteración y que tú también la alimentes y que te apropies de ella. Sí, yo creo que eso es importante en todo lo que has dicho. El diseño no es una cosa estática, es una cosa mutante, cambiante, que podemos empezar con una idea del proyecto y que se puede transformar en la medida en que el proyecto va avanzando. Entonces, siempre creo que esa perspectiva es muy importante para que entiendan los estudiantes. Uno puede tener, digamos, la metodología apropiada y empezar a aplicarla punto por punto, pero la realidad te va a llevar a generar muchas otras perspectivas. Bueno, Marta, hay una última pregunta, ya estamos casi en tiempo. ¿Cómo hacer para que de Juliana Vallejo, Juliet Arce preguntaba anteriormente, ahora es Juliana Vallejo Orozco que pregunta, ¿cómo hacer para que el diseño perdure y no se vuelva parte del ruido visual? Ok, wow, eso es muy importante y o sea, esa es mi pregunta en todos los proyectos. Es una de mis 5 preguntas. Y realmente siento que es mucho lo que hay antes de llegar a la solución, lo que va a hacer que ese diseño sea un diseño no solamente actual, más que actual, porque pues lo actual responde mucho a la moda, por tanto a lo que se va a ir rápido, sino que sea acorde con lo que estamos haciendo. El diseño que realmente perdura es el que está solucionando la problemática que se planteó desde el inicio. Si se va rápido es porque realmente no la solucionó. Si se vuelve ruido es porque realmente no la solucionó. Toca ir más profundo. ¿Cómo puedes hacer eso? Yendo más profundo. Lo que decía, encontrar esa pepa, ¿sí? Encontrar esa razón de ser. Y te aseguro que la solución que encuentres yendo profundo va a durar, va a perdurar. Tengo ¿Estás el en micrófono, tengo el micrófono apagado. No, importantísimo, claro. Pero otra cosa de la que decías me pareció como hay que enfatizar, sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando. Cuando tú decías que no habías estudiado más, pero yo creo que mientras llega ese momento, lo que nos cuentas es que hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacer y hacer y hacer y hacer. Sí, pues me queda eso como reflexión de todo lo que dijiste y definitivamente a veces uno no hace mucho. Te agradezco mucho, Marta, tus importantes aportes para nuestro evento. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, a la universidad, a Días de Diseño. Muy feliz de estar acá.